México, privilegiado por estar entre dos grandes océanos, no ha dirigido equitativamente su mirada hacia ambos. El océano Atlántico fue la vía por la que llegaron los conquistadores, quienes impusieron sus leyes y su religión, y al mezclarse con la población indígena, dieron lugar a un mestizaje que marcó la dirección, de donde llegarían las influencias culturales e ideológicas, que definirían a la nueva nación aún después de la independencia. Desde las Filipinas, llegaban naves cargadas de mercancías y objetos de arte de China, y cuyo destino final era Europa. De Europa llegaban también frailes llenos de celo evangelizador, que desafiaban los peligros del largo viaje a Asia, a fin de convertir a los paganos. Las influencias chinas son varias. Es cierto que la China poblana, que tal vez no fuera tan china, nos ha regalado nuestro traje nacional. Que en nuestros museos se encuentran porcelanas y cristos de marfil, delicadamente tallados. Y que los murales de la Catedral de Cuernavaca, nos muestran a los mártires de Nagasaki crucificados por infieles japoneses. Sin embargo, ¿es eso una verdadera relación, un intercambio, un conocimiento? Nuestras miradas hacia el Pacífico, hacia el occidente que nos empeñamos en llamar Oriente, nunca estuvieron libres de prejuicios importados de Europa, fuente de nuestra tradición intelectual. A pesar de la presencia esporádica de chinos en el continente americano, la migración a gran escala se inició a mediados del siglo XIX. En las colonias de América Latina y del Caribe, la prohibición de la trata de esclavos negros, presionó a los hacendados a aceptar trabajadores chinos, que provenían del tráfico de personas, los coolies, que se llevaba a cabo ilegalmente desde Macao, colonia portuguesa. Lo que pretendía ser un trabajo de contrato, era en realidad, por los métodos coercitivos, las obligaciones de los contratados y las condiciones inhumanas de transporte, una nueva modalidad de esclavitud. Al mismo tiempo, el descubrimiento de oro en California, y la necesidad de construir vías de comunicación, hicieron urgente la importación de mano de obra con pocas pretensiones. México no participó en el comercio de coolies, y los primeros chinos que llegaron a México como trabajadores contratados, provenían de Estados Unidos, en donde un movimiento antichino fomentado por la depresión de la década de 1870, se manifestó en agitación y violencia, pillajes y asesinatos, y culminó con The Chinese Exclusion, de 1882, que prohibía la inmigración de chinos. En este periodo, en Estados Unidos se acusó a los chinos de robar los empleos de los blancos, de ser inasimilables, de aferrarse a sus usos y costumbres, de ser peligrosos, serviles, sucios y de asquerosos hábitos, y en general, inferiores desde el punto de vista mental y moral. Además, su apariencia física se consideraba desagradable, sus ojos rasgados traicioneros, y su lengua una total cacofonía. Estos conceptos sobre los chinos, rápidamente fueron heredados por los mexicanos, y persistieron mucho después de que en Estados Unidos, hubiese cesado la persecución de esa minoría. En México, hacia finales del siglo XIX, el afán de modernizar al país, suscitó discusiones sobre la necesidad de abrir el país a la inmigración, a fin de enriquecerlo con nuevos elementos humanos. En realidad, se tenía la esperanza de atraer a inmigrantes de Europa Occidental, de países con tradición de modernidad y avance tecnológico. Como no se pudo cumplir esta meta, y apremiaba la necesidad de importar mano de obra barata para las haciendas y las minas, a regañadientes se consideró a los asiáticos. En las polémicas que se suscitaron sobre la conveniencia de tal inmigración, los positivistas se pronunciaron a favor, por considerar a los chinos, motores de sangre por su capacidad de trabajo. Los chinos se distinguen sobre todo por su inteligencia, son sumisos y tranquilos, para la mecánica son muy aptos y tienen especial predilección por los ferrocarriles. Y además, por 3 o 4 pesos al mes, trabaja el chino en la construcción de cualquier camino o edificio. Sin embargo,
Había quienes decían que el pueblo chino es el más antiguo del mundo, y a su vez el menos civilizado. Está acostumbrado a la miseria y dominado por la avaricia. La poligamia, que es permitida en su país natal, ha destruido casi por completo a la familia. Son dóciles no por virtud sino por su objeción y cobardía. Finalmente prevalecieron las razones prácticas, y se fomentó la entrada de chinos contratados para las haciendas de Yucatán, la construcción del ferrocarril de Tehuantepec y las minas de Sinaloa. Por su lado, comerciantes chinos provenientes de Panamá, se instalaron en Chiapas. Ya en 1886, hay informes de maltrato a los chinos en Sinaloa, y el diario El Economista mexicano, si bien reconoce el buen trabajo de los peones chinos en Yucatán, los caracteriza como astutos e inmorales, y afirma que considerado en su físico, en su moral, sus hábitos, su monstruosa lengua, verdadera matraca de monosílabos, se comprende la animadversión general e instintiva en contra suya. A pesar de eso, continuó la llegada de chinos, sobre todo después de la firma del Tratado de Comercio y de Navegación, entre los gobiernos de México y China en 1899. En el norte de México, en los estados de Sonora, Sinaloa, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California, prosperaron colonias chinas que poco a poco, fueron dejando los trabajos originales en las minas, los ferrocarriles y las haciendas, para establecerse como comerciantes, proveedores de servicios, fabricantes de ropa y calzado, y en algunos casos como terratenientes, e incluso como inversionistas. En 1910 había 13.203 chinos en todo el país, 4.486 de los cuales residían en Sonora. Una incipiente burguesía china comenzó a formarse, lo que también dio inicio a los movimientos antichinos. El primer incidente sangriento se suscitó en Torreón, en los comienzos de la Revolución Mexicana, cuando el 15 de marzo de 1911, tropas maderistas atacaron, robaron y asesinaron a 303 chinos, acusados falsamente de haber disparado contra las tropas. Ante la protesta del gobierno chino, el gobierno mexicano prometió una indemnización que nunca fue pagada. Desde ese momento, lo que solo había sido propaganda y hostigamiento, se transformó en campañas de saqueos, robos, asesinatos, y reglamentos arbitrarios. Todo ello promovido por las autoridades estatales y locales, y condonados por los sectores sociales, a los que se agregaron artículos en los periódicos, caricaturas ofensivas y panfletos difamatorios. Al mismo tiempo, el gobierno hacía declaraciones sobre el respeto debido a todas las nacionalidades, respondiendo en algún momento a quejas por parte del gobierno chino, ante la Liga de las Naciones. Pero no intervino para dar fin a los abusos, y dictó leyes migratorias para impedir la entrada de los chinos a México. Cuando los habitantes chinos de Torreón, interpusieron una demanda en contra del Comité Local Antichino, por considerar ofensivo su nombre, el gobierno federal no dio curso a la demanda, con el argumento de que lo único que el nombre indicaba, era el objetivo de la organización, de la misma manera que lo indican por ejemplo, las ligas antialcohólicas. ¿Cuáles pueden haber sido las causas de este movimiento antichino? Por un lado había razones económicas. En un México donde la esperanza de alcanzar una vida mejor después de la revolución, se tornaba en frustración. La xenofobia aumentaba por considerar, que era excesiva la influencia de los extranjeros en la economía, y por un nacionalismo excluyente, exacerbado por la búsqueda de una identidad nacional. A los chinos se les acusaba de haber desplazado a los trabajadores mexicanos, porque estaban dispuestos a realizar cualquier tarea, al precio que fuera. Habían acaparado labores femeninas, como el lavado de ropa y otros servicios. También perjudicaban a los comerciantes mexicanos, poniendo negocios que competían de manera desleal, y en los que no empleaban a mexicanos. Su frugalidad era una ofensa y se traducía en la manera miserable en que vivían, ahorrando para enviar dinero a su país.
En realidad, más que desplazar a los mexicanos, los chinos supieron aprovechar las oportunidades que ofrecía una economía emergente, y se incorporaron a ella de una manera imaginativa. Si bien las razones económicas son poderosas, no bastan para explicar el ensañamiento en contra de un solo grupo étnico, puesto que los demás extranjeros, a pesar de la hostilidad que podrían generar, no corrieron la misma suerte. En México, fueron conocidas y se arraigaron sobre todo en la clase media, ciertas teorías raciales pseudocientíficas, que proclamaban la existencia de razas superiores, y de razas inferiores y degeneradas, con las cuales no era oportuno mezclarse. México, un país mestizo, tenía que aceptar que gran parte de su población no era ni europea ni occidental, pero la manera de conservar cierta pureza racial, era impedir a toda costa la mezcla con cualquier grupo humano considerado inferior. Combatir la inmigración china, el mestizaje de esta raza con la nuestra, y su preponderancia económica es una necesidad nacional, un deber de todo mexicano que anhele la grandeza de su raza. Los chinos, no han probado ser elementos útiles sino degeneradores de nuestra raza. La inferioridad de los chinos, se demuestra en su físico que es repugnante desde sus ojos atravesados, su piel amarilla, sus hábitos alimenticios y sus costumbres, sobre las cuales se inventaron todo tipo de mitos. En 1913 se acusó a un grupo de chinos en Zacatecas, de practicar la antropofagia. Además, son enfermos y portadores de tuberculosis, tracoma, sífilis, y lepra. El peligro del mestizaje aterraba aún más, porque la inmigración de los chinos, en su mayoría, era de varones. Entre las leyes que intentaron promulgarse, y que fueron aceptadas en algunos estados, estuvieron el confinamiento de la población en guetos, y la prohibición de matrimonio o cohabitación con mujeres mexicanas, a quienes se trataba de proteger, puesto que no podía ser más que el hambre o la desvergüenza, lo que las arroja a los brazos de un chino. Pierden su honra y salud, engañadas por el sátiro de ojos atravesados. En cuanto al producto del mestizaje con chinos, dijo un diputado sinaloense: examinad a esas criaturas, que resultan de la unión de las desesperadas de nuestra raza, con los hijos de Confucio, y veréis que solo por una ironía de la naturaleza, andan en dos pies. Durante el gobierno de Álvaro Obregón, en 1921, la campaña antichina presionaba al gobierno a adoptar las leyes de confinamiento de los chinos en barrios especiales. Su expulsión, si se dedicaban a juegos de azar o estaban enfermos. Su deportación, si no podían acreditar una estancia legal. Y la prohibición del matrimonio de chinos con mexicanas. También a nivel federal, se logró la modificación del Tratado de 1889, que en 1921 prohibió la entrada de chinos, salvo intelectuales y hombres de negocios, todos con garantía económica. En general, el gobierno mexicano mostró indiferencia, y a veces simpatía hacia las acciones de los estados, y ayudó a expulsar chinos, sin detenerse a reflexionar en la legalidad de estas acciones. Varias de las leyes antes mencionadas, fueron promulgadas en estados del norte, sobre todo en Sonora y Sinaloa. El patrón seguido fue acosar a los chinos impidiéndoles trabajar, imponiendo reglas tan onerosas que arruinaban cualquier negocio, persiguiendo a los matrimonios mixtos, expulsándolos de clubes sociales, organizando boicots contra sus negocios, y formando grupos fascistoides, como los Guardias Verdes de Sonora, que apedreaban sus negocios e impedían a la gente acercarse a ellos. La meta era, como lo expresó la Liga Antichina de Tapachula, deschinatizar a México. Ni siquiera los que tenían nacionalidad mexicana estaban a salvo, pues se les impedía ejercer sus derechos ciudadanos, demostrando así que en el proyecto de creación del Estado mexicano, no había cabida para todo un grupo humano por razones raciales. La meta verdadera era la expulsión de los chinos de México. Cientos fueron expulsados de un estado, por no acatar disposiciones,
y obligados a irse a estados vecinos en donde tampoco eran bien recibidos. A muchos se les obligó a internarse en Estados Unidos, de donde eran deportados, pero al menos desde allí se les pagaba el pasaje. Ante una protesta, el gobierno de Sonora argumentaba que no habían sido expulsados, sino que prefirieron antes que acatar nuestras leyes, salir del país. No hubo acción coercitiva de parte de este gobierno, tal paso lo dieron por su idiosincrásico modo de ser, violar las leyes. Junto con los hombres chinos, se expulsaba a sus esposas mexicanas, quienes habían perdido su nacionalidad. El destino de estas mujeres es una dolorosa historia. En 1927, había en México unos 26.000 chinos. Para 1940, su población se calculaba en menos de 5.000. Todo eso ha quedado atrás. Los descendientes de los chinos de México han podido integrarse plenamente a la sociedad mexicana, donde frecuentemente destacan como empresarios, científicos, diplomáticos y agricultores. Si aún se oyen expresiones como chales o chinitos, son reliquias del pasado, y no denotan necesariamente una peligrosa calificación racista.